Somos Ficción nace a raíz de, como no podía ser de otra forma, una película. No solamente una película, sino la acción de ver cierta película. Lo separo así porque me parece importante también tener en cuenta esto, ¿no? Uno cuando ve algo no solamente está en un modo pasivo, no está solamente absorbiendo lo que está viendo, sino que uno pone de sí en todo momento, en toda cuestión y especialmente en la apreciación del arte, por así decirlo. Por más que esta apreciación del arte no venga acompañada con intención, yo creo que esa es un poco la magia de la obra artística, que escapa a la intención que querramos nosotros y hasta a veces la intención que quiere el autor. Es algo que toma forma propia una vez que se materializa en un visionado, ¿no? En el visionado que yo hice de Animales Nocturnos nació este concepto que me cuesta explicarlo, pero tiene de todo un poco, por así decirlo. Tiene un poco de entender por qué nos gustan las cosas que nos gustan, o intentar entenderlo, y también poder poner en la balanza otras cuestiones, ¿no? Lo que me interesa a mí es la acción de ver algo. En Animales Nocturnos a la protagonista le llega una noche una obra literaria, una novela escrita por una ex pareja de ella con una nota adjuntada. En esta nota él le agradece haberla inspirado y haber, según él, mejorado su escritura ya después de sus años que han estado juntos, ¿no? Ella ahora está casada con otro hombre, está teniendo otro tipo de vida. Lo que me pareció interesante es que a partir de este momento la película se fractura en dos. Es una película que va a ir en paralelo a la historia de ella leyendo esta novela, y al mismo tiempo vamos a nosotros como espectadores ver la novela en sí en forma de película. Lo interesante para mí de esto es, como he dicho al principio, la acción de revisar, porque lo que básicamente le está pidiendo este escritor a la protagonista es que revise su obra, que le diga qué le parece y que luego se junten para poder dar su parecer. Es importante los primeros detalles que dije al principio, que él le deja bien claro que la inspiró un poco ella para escribir esto. Lo que nosotros vemos como espectadores a partir de este primer momento es como esta historia ficcional que ella empieza a leer le empieza a cambiar un poco la forma de ser en su mundo real, ¿no? Es como esta obra empieza a afectarla de alguna forma. Lo podemos ver a través de la forma que se comunica con los demás, a ciertas preocupaciones, cómo el cuerpo se le empieza a inquietar cada vez que agarre el libro, ya que esta historia que se le propuso que leyera es una historia bastante oscura, una historia muy turbia sobre la violencia y la parte más oscura del ser humano. Una historia que a priori uno diría no tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos de este personaje. Un personaje, la protagonista de la película Animales Nocturnos, que no parece ser que haya estado en esa situación en principio, ¿no? No parece ser una obra basada en hechos reales. Y acá es donde quería llegar, ¿no? Esta idea de que lo hablamos un poco quizás por arriba, ¿no? Cuando se mencionó el cine de los hermanos Coen, la potencia que tiene algo cuando uno lo baña de esa frase inicial basada en hechos reales. Sabemos que se hace porque funcionó en Fargo de forma muy original en aquel momento, ya que
Lo interesante era que no había sucedido nunca eso que había sucedido en Fargo. Era solamente un gancho para que la gente le llame la atención y poder jugar con ese concepto justamente. Y en otros casos más famosos de películas que han sido adaptadas de eventos de la realidad, ¿no? Y cómo eso se le da otro tono a lo que estamos viendo, porque uno siempre, sabiéndolo, empieza a buscarle la realidad a donde debería estar la ficción. Cuando vi Animales Nocturnos, me pareció fascinante esta idea. Esta idea de poder ver una película sobre el ejercicio de revisar algo y cómo eso lo afecta al revisador. Es una película que está casi todo el tiempo enfocándose en eso, en ese momento particular, en el momento de sentarse a leer. Lo que yo sabía sobre la peli Animales Nocturnos es que había tenido críticas mixtas. Es decir, había un cierto sector de la crítica que le había gustado mucho y había otro sector de la crítica que no le había gustado para nada. Este tipo de situaciones a mí generalmente me interesa porque es una oportunidad para uno entrar y tener una opinión propia, ¿no? Siempre cualquier cosa es una oportunidad para tener una opinión propia, pero en estas situaciones, especialmente alguien que tiene las ganas de estar en ese mundo de la crítica, es un lugar para tomar una posición sobre algo polémico, por así decirlo, ¿no? Entonces entré con precaución. Entré con precaución porque había mucha gente que yo respeto, muchos críticos muy respetables para mí, que la habían matado un poco a la peli. La verdad que a mí la primera vez que la vi me volvió loco. Como dije, me fascinó, me gustó mucho y no encontraba las críticas que se le habían hecho. Porque una de las mayores críticas que tenía era que era una peli muy autorreferencial, decían, de el autor, del director de la peli, Tom Ford, como había dicho al principio. Algo que yo, investigando un poco y haciendo un poco la acción que había dicho en los anteriores audios que me gusta hacer, que es un poco revisar a los autores también de lo que me gusta para poder entenderlos mejor, encontré que esta película Animales Nocturnos está basada en un libro de Austin Wright que se llama Tres Noches. La verdad que a mí me pareció, ahí ya me hizo un poco de ruido porque estaba seguro de que era una película autorreferencial, como habían dicho antes. Entonces puede ser autorreferencial algo que no es propio, una adaptación de algo que no es propio. Yo calculo que sí, porque uno puede adaptar un libro y ponerle muchas cosas de su vida, ¿no? Yo particularmente no conocía quién era Tom Ford y su fetiche con el arte y con revisar el arte en sí. La verdad que eso, haber sabido que era una obra que está adaptada de un libro, para mí ese argumento de ese autorreferencial se descompuso un poco, no me funcionaba. Entonces, quizá ahí también entendí otras cuestiones, ¿no? Esta película que se trata sobre una mujer que está revisando una novela para una persona muy cercana a ella, y a su vez se trata sobre la acción de leer, y todo esto está basado a su vez en una novela, me hizo un poco un Inception en la cabeza, ¿no? Se me metieron una idea dentro de otra en diferentes niveles y me fueron generando estas cosas, ¿no? De que cuando uno ve algo, también pone en juego su propia vida. Y esto es capaz algo que hemos escuchado muchas veces de cierta área de la crítica, que no sería algo bueno de hacer. Y a mí me parece que todo lo contrario, de hecho. No le criticaría nunca, ahora, una vez dicho todo esto que dije, a Tom Ford ser autorreferencial. Si a mí
me gusta lo que veo. Digamos, no lo veo como un problema. No sé cómo sería una posible crítica de alguien decirle que el autor de esa obra es autorreferencial. No lo entiendo a eso como crítica. Es como decir que The Fabelmans, Steven Spielberg es muy autorreferencial. Y sería algo ridículo de decir porque es obvio. Así que no te da ningún tipo de altura académica decirlo. Y también sería ridículo a fines prácticos porque todo el mundo está de acuerdo que es lo interesante de The Fabelmans, que sea autorreferencial. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a volver un poco más que llegar a la acción de ver algo. Y con esto quiero ya ir aterrizando, nunca mejor dicho, en la película que quería tratar hoy en este audio. A veces las introducciones son más importantes que mucho de lo que pasa en el medio, ¿no? Como en este mismo audio, yo necesité cerca de 10 minutos para poder explicarme cómo llegaba a esto. Y para mí, que es por lo menos en este momento lo que yo estoy ponderando para lo que quiero hacer, era importante. La película que yo quería hablar es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Porque hay una situación similar, por así decirlo. Yo creo que una vez que la terminé de ver, hice una devolución corta a través de Instagram, esta acción de revisar justamente como dije al principio, y me sorprendió las críticas de la crítica que estaba teniendo. Tenía un poco más de evoluciones de lo normal, a través de comentarios de gente que la había visto, que bueno, eso es lógico porque era una película muy popular en ese momento, era la peli del momento, ¿no? De la peli de Netflix que todos estaban viendo. Pero así todo, generalmente no tengo tantas interacciones porque bueno, recién estoy arrancando así activamente en redes. Y me sorprendió eso, las devoluciones que me estaban haciendo sobre mi propia devolución. Cuando alguien critica algo y le pone, bueno, a mí X no me fascinó, ni siquiera encima le estaba prendiendo fuego yo a la película, solamente había quedado claro en un párrafo que había escrito que no me había fascinado, ¿no? Que no me había gustado. Pero mucha gente sintió la necesidad de escribirme para decirme lo equivocado que estaba yo al respecto de eso. ¿Cómo vas a decir eso de esta película que es evidentemente buena? Siendo que yo nunca había dicho que era mala, porque bueno, si me meto en esos términos, ya sé que estoy dando lugar para que salte de esa forma. Lo que yo había dicho, y quizá era muy acotado, es que me había parecido aburrida y que también me había parecido un poco confusa. Más allá de las causas por las cuales a mí, Agus Moreno, La Sociedad de la Nieve me pareció aburrida, lo que me interesó a mí hablar de esta película es lo que generó, más que las cuestiones técnicas o subjetivas por las cuales a mí me aburrió un poco la peli, sino esta acción de permitirse uno hablar o opinar sobre la opinión del otro y sumar eso a una gran revisión del producto. Era una de las ideas fundacionales de Somos Ficción, la de tener en cuenta la crítica, porque yo particularmente tenía muy en cuenta la crítica, tenía muy en cuenta y sigo teniendo muy en cuenta lo que dice gente que respeto o gente que me interesa su opinión sobre las cosas que veo, sobre las cosas que pueden o no gustarme. No puedo no tener en cuenta eso. La verdad que estaría bueno poder vivir en un vacío y ver películas sin saber nada de ellas, pero no puedo. De hecho, me parece que la gran mayoría de la gente no lo hace.
hasta la gente que lo hace de forma inconsciente, no como yo, también sabe o le han dicho que cierta peli es buena, por ejemplo. O te la venden como si fuera buena, te venden una peli enmarcada en un halo de peli de autor o está producida por cierto estudio renombrado. Cuando uno va al cine y ve la peli, la portada de la peli tiene estos laureles de los premios que ganó. Son cosas que uno quizá no le presta especial atención, pero están ahí. Y si no llegamos a esos niveles, también a los niveles de lo que dice la gente. La gente en sí como masa también es una fuente de crítica, ¿no? Porque hay mucha gente que está de acuerdo en que cierta película, por ejemplo, es buena. Y no se puede decir nada al respecto. Vamos a decir, las películas más populares del mundo, ¿no? Star Wars, Indiana Jones. Hay gente que no conecta con esos productos y no le parecen tan buenos como dicen que son, ¿no? Entonces, yo creo que uno no puede aislarse de lo que dicen al respecto de lo que uno está viendo, ¿no? Es como lo que me pasó a mí con La Sociedad de la Nieve. Quizá a mí no me fascinó porque yo tenía otras expectativas, tenía unas expectativas más altas quizás de lo que vi después. Entonces, como no estuvo a la altura lo que vi, no me gustó. La verdad que es una acción interesante que me gusta tener en cuenta, y Animales Nocturnos como peli me permitió tener ese punto de vista, porque hay veces que esto, punto y aparte, ¿no? Cuando me ha sucedido, por ejemplo, para dar un examen, ¿no? A veces uno está estudiando mucho, está leyendo mucho para dar un examen de algo oral, se me ocurre, y uno le parece todo muy nebuloso, ¿no? Parece que está todo muy suelto, hay muchas cosas, muchos conceptos, muchos autores, muchas fechas, y a veces uno, mágicamente vamos a decir, o a veces es porque el profesor lo explicó bien y uno prestó atención, entiende algo, una cosa, la idea, vamos a decir, pero no es necesariamente la idea para todos, sino es la idea tuya, una idea que vos te armaste, ¿no? Lo bueno es que una vez que uno tiene esa idea, todo lo demás lo vas desarmando a raíz de eso, y a veces solamente necesitas una idea. A mí en este caso me sirvió eso, porque una vez que uno tiene la idea, empieza a ver con ese lente todo lo demás. Y le vas dando forma. Después te van a faltar cosas, te va a quedar inconcluso. Pueden pasar otras cosas, ¿no? Pero vos ya por lo menos tenés el lente. Voy a empezar a verlo a través de este lente. Lo que a mí me sirvió es tener ese lente, básicamente. No digo que es el correcto, no digo que es el mejor, sino que es el que a mí me interesa en este momento vital particular que estoy transitando, ¿no? Ver las obras de arte, en este caso el cine, teniendo en cuenta todo esto que estoy tratando de enarbolar de alguna forma. Aclarado eso, y volviendo un poco a la peli La Sociedad de la Nieve, como decía, no me interesa a mí acá en este momento explicar por qué no me gustó, porque entiendo que tendría que ponerme a enumerar ciertos momentos o cierto tipo de estructuras que para mí son importantes, que la peli no respeta o no pondera de forma correcta para que yo diga esto es cine, ¿no? Entonces, como no me interesa hacer eso, lo que me despertó a hacer es, justamente a través de este lente que yo decidí poner a todo lo que hago en Sound Fiction, es hablar un poco sobre la recepción que tuvo esta obra en este círculo inmediato mío, ¿no? Este círculo de gente que le pareció muy importante decirme a mí que estaba equivocado en mi opinión. Es interesante
porque no es tampoco gente toda la que me escribió, algunos sí, pero no es gente que esté interesada todo el tiempo en decirme qué opina sobre lo que yo opino, sino que en este caso particular sintió la necesidad de hacerlo. Lo que a mí me parece es que, como había dicho antes, es una película que es buena, no creo que sea una peli mala, y que cuando alguien ve algo bueno le sorprende que a los demás no le gusten, ¿no? Y a mí me ha pasado esto con, por ejemplo, El Joker o Interstellar, películas que a mucha gente le gusta, pero hay mucha gente que tampoco les gusta. Pero bueno, hay mucha gente que sí le gusta y esa gente le gusta mucho, entonces si vos decís que El Joker no es una peli fascinante o no es un 10, se ponen locos, ¿no? Entonces, me parece que es algo similar a lo que sucede en esos casos con La Sociedad de la Nieve. Me pareció interesante también tener en cuenta, como he dicho al principio, esto de que, repito, perdón por ser redundante, qué tiene en cuenta uno cuando ve algo, ¿no? Así como yo tengo en cuenta, por ejemplo, Animales Nocturnos, ¿no? La obra Animales Nocturnos, cuando me siento a ver casi todo lo que estoy viendo últimamente, porque eso despertó en mí algo. Yo creo que cuando uno se sienta a ver, como habíamos dicho hace un rato, cualquier cosa, tiene en cuenta lo que se dice de esa obra y lo que se dijo también en cosas referidas. Y en este caso, La Ciudad de la Nieve está basada en un hecho real. Que acá también hay que tener matices, porque no es que está directamente basada en un hecho real que sí sucedió empíricamente en este mundo, sino que está basada en un libro que escribió uno de los sobrevivientes, pero es un libro, es un pedazo de ficción, por más que esté retratada o escrita directamente por uno de los implicados, ¿no? En el accidente de los sobrevivientes en la cordillera de los Andes, no deja de ser un pedazo de ficción escrita por una persona, por un autor, y no por justamente alguien real, por así decirlo. Porque uno cuando se escribe, cuando alguien toma la decisión de escribir, justamente toma decisiones de cómo contar lo que quiere contar para generar ciertos efectos. Entonces, no siempre ese orden de las cosas o ese énfasis en las cosas que pasan es exactamente como sucedió en la realidad. Esto lo sabemos todo, ¿no? Es justamente una vez que uno le pone su punto de vista, ya deja de ser 100% real lo que estás viendo, ¿no? La realidad es relativa al observador. La verdad que me parece interesante en este caso porque es un evento muy famoso que mucha gente conoce, mucha gente no también, pero mucha gente conoce. Y no solamente eso, sino que también hay otra película muy famosa al respecto del mismo evento, que es Viven. La película Viven, que retrata el mismo evento, ¿no? Protagonizada ahí por Ethan Hawke, que tuve la oportunidad de ver ahora hace poquito también, porque tenía ganas de justamente tenerla en cuenta al hablar de esto, porque hablando con esta gente que me iba cruzando, me mencionaban también mucho de, bueno, pero lo hace mejor que Viven, como si que decir que una película es mejor que otra, porque hace mejores ciertas cosas que otra, es raro, porque yo tampoco había dicho en ningún momento que Viven era mejor que La Sociedad de la Nieve. Y también es raro porque son dos películas diferentes, hechas en diferentes épocas por diferentes personas. Entonces, pero salía eso, salía todo el tiempo de, bueno, pero en Viven es así, en Viven es un poco más ligero, en La Sociedad de la Nieve es un poco más, todo más oscuro, más heavy. La verdad que salía ese argumento. Y otro también para mí importante es, como ya he dicho, el conocimiento sobre el evento real y cómo tener en cuenta lo fiel que fue retratada la película de las cuestiones reales que nosotros decimos saber, repito, no es que yo esté poniendo en duda el libro que adapta la obra, sino que
es algo que nosotros como personas desconocemos, ¿no? Los eventos reales solamente lo saben los sobrevivientes que estuvieron ahí. Lo que nosotros sabemos es el relato que hicieron ellos, los sobrevivientes, sobre lo que vivieron. Entonces tampoco me parece algo que uno pueda tener en cuenta como argumento de defensa de una peli, ¿no? Igual no quiero que suene mal, pero uno puede argumentar básicamente cualquier cosa sobre lo que se le cante, ¿no? Esto estamos todos de acuerdo y nadie va a decir que está bien o mal. Por más que yo lo estoy un poco diciendo, pero me pareció un poco para destruir mis argumentos. Había que quizás no me satisfacían eso, ¿no? Pero no dejó de parecerme interesante la acción, justamente, porque lo puedo atar con el lente de lo que estoy tratando de hacer acá en Somos Ficción. Esta gente estaba usando cosas de afuera de la peli, estaba agarrando experiencias vividas y conocimientos absorbidos en otros ámbitos más allá de la peli. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque todos sabemos que es imposible aislar la mente humana de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Siempre va a haber interferencias y lecturas que atraviesan nuestra propia interpretación. Para ir terminando, otra cosa que me había parecido muy interesante son las lecturas que uno hace. Que uno hace o que uno absorbe, ¿no? De la crítica, y volviendo un poco a eso, cómo uno tiene en cuenta la crítica, de algo que está bueno, ¿no? Una obra, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve, sale y hay un crítico como una pluma sagaz, una persona, un elegido, uno de esos sujetos que saben decir y saben decir muy bien, cuenta algo sobre lo que vio. Y no solamente cuenta algo sobre lo que vio, sus sensaciones, como siempre, le gustó la dirección, la fotografía, el sonido, la iluminación, todo lo que siempre puede decir cualquier persona que sepa algo sobre cine, sino que también incorpora una lectura. ¿Qué me refiero a esto? Hablar sobre hacer algún tipo de relación, ¿no? Entre lo que pasa en la peli con ciertos conceptos, ¿no? Ciertos conceptos filosóficos, sociológicos, eventos de la coyuntura, por ejemplo, cosas que uno puede atar a otros ámbitos, ¿no? A otras áreas. Entonces lo que está haciendo ese crítico es, como había dicho, conectar esa obra con una lectura que él tiene sobre cosas que aparecen en la obra y le llevan a otros conceptos, otras ideas. Lo que yo me pareció interesante es que el evento de La Sociedad de la Nieve y estas lecturas que se hacen, es que a mí no me cambia la idea que tengo sobre La Sociedad de la Nieve, las múltiples lecturas, por más buenas que sean, tampoco me sirven de argumento. No es que yo acá esté en una posición negadora de nadie me va a convencer, pero es un poco eso, nadie me va a convencer de lo que viví, de lo que yo vi en ese momento cuando estaba viendo la peli y no me entretuvo, que es lo básico, ¿no? Que uno busca cuando ve una película, no divertirse, sino entretenerse. La verdad que ese argumento tampoco me sirve, por más que yo después pueda leer esos textos y fascinarme con la lectura y con los conceptos que logra ahí desentrañar este crítico. La verdad que tampoco me cambia mi propia lectura. Puede sumar argumentos, puede quitarlos, pero difícilmente los cambie, ¿no? Por más que hay productos, películas que casi todo el mundo está de acuerdo que no son obras maestras, que tienen grandes lecturas. De hecho, hay películas que tienen mejores lecturas que lo que son, ¿no? Así que la verdad que también me parecía bueno tenerlo en cuenta, porque es algo que también sucede, ¿no? Cuando hay alguien que quiere debatir tu propia opinión, saca estos papers, estos textos de alguien muy ducho escribiendo, encontrándole relaciones súper complejas a
a lo que acabas de ver. Y eso no necesariamente tiene que decir que vos estabas equivocado, ¿no? La verdad que es una película que por lo menos en mí generó poder preguntarme estas cosas, y eso la verdad que es algo muy valorable, porque hay películas que ni siquiera eso generan. Por más que a mí no me haya gustado todo lo que me hubiera gustado que me guste, es una linda peli que genera lecturas, ¿no? Y eso yo lo sé reconocer. Hay películas que no me fascinan, como repito, El Joker o Interstellar, que sé que generan muchas lecturas y eso a mí me gusta. Yo quiero esas lecturas, las quiero tener, las quiero escuchar, las quiero tener en cuenta. No mucho más, gente. Gracias por escuchar. Nos estamos encontrando en el próximo Somos Ficción.